Vamos a presentar un nuevo número de La Marea, el número 34, pero antes que nada vamos a presentar a Hugo Ponce, que va a cantar una versión completa del himno nacional. Pues a Hugo. Oíd mortales grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono la noble igualdad. Levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronada su sien de laureles, y a sus plantas rendido un león, y a sus plantas rendido un león, coronada su sien de laureles, y a sus plantas rendido un león, coronada su sien de laureles, y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven de vista las tumbas, y en sus huesos revive el ardor. Lo que ve renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor, de la patria el antiguo esplendor. Lo que ve renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor. Lo que ve renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la vid más cruel, provocando a la vid más cruel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la vid más cruel. Su estandarte sangriento
Potosí, Cochabamba y La Paz. No los veis sobre el triste Caracas, luto y llantos y muerte esparcida. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir, todo pueblo que logran rendir. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias, collar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, fuertes pechos sabrán oponer. A esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. A esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarran al ibérico antiguo león, al ibérico antiguo león, y con brazos robustos desgarran al ibérico antiguo león, y con brazos robustos desgarran al ibérico antiguo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó. Aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa dobló, su servicio orgullosa dobló. Aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa dobló. Aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa dobló. La victoria al guerrero argentino con sus
alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad, trono digno a su gran majestad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite mortales oír. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Vamos a empezar con esta versión completa del himno que fue producida en la época de la presidencia de Roca, simplemente porque estamos en el año del bicentenario y es el tema de la presentación, el tema con el que vamos a presentar este número, que por otra parte es un tema con el que venimos trabajando desde 2007, creo, si no antes, con artículos en la revista, y además en ese año, en la Feria del Libro de ese año, contribuimos a lanzar en una presentación de la Marea con un festival artístico, un movimiento, y allí justamente presentamos la declaración primera, que ahora hay una versión muy brevemente actualizada justamente para este año del bicentenario, y bueno, hemos hecho varias actividades con ese movimiento, se están juntando más firmas de las que había, así que todos ustedes, los que no hayan adherido, lo pueden leer si están de acuerdo, los invitamos a adherir. El movimiento tiene una página, que ahora no la recuerdo de memoria, pero después
No, el movimiento estoy hablando. Creo que están las declaraciones, tenemos declaraciones. Sí, pero no. Vamos a meter la parte, lo mejor es que esté escrita. Bueno, después la distribuimos. Bueno, este número tiene varios, no lo voy a describir en detalle porque está acá, lo van a adquirir, pero tiene... Tal vez. Pero tiene básicamente tres grandes por decir, porque tienen varias notas cada tema. Uno es justamente la del Bicentenario. Dos de las autoras son las que están aquí presentes y van a hablar, que son las profesoras Teresa Eggers Bras y Gloria Rodríguez. Y los otros temas hay varias notas sobre cine y sobre artes plásticas, además de una muy buena nota sobre José Saramago, un homenaje por la reciente desaparición. Nosotros, a lo largo de todo el trabajo en la revista hacia el Bicentenario, ha habido varias opiniones sobre este punto histórico de inflexión en nuestro país, dentro de, digamos, yo creo que un amplio espectro nacional y popular. Se han dado varias versiones y creo que esto es lo que enriquece el debate, ¿no? Justamente, que, digamos, existan varias opiniones dentro de esta área respecto de determinados aspectos del proceso revolucionario. Bueno, como todos saben, este tema a veces nos ha sorprendido, la cantidad de ediciones de libros, miles de debates, incluso por televisión, que se han dado en todo este año. Nos sorprende ¿por qué? Porque yo creo que no valorábamos, digamos, aunque empujábamos para ese debate, cuán honda es este debate en el pueblo argentino. A diferentes niveles, en diferentes estamentos de investigación o lectura, pero digamos que hasta el 25 de mayo se ha descubierto un inusitado, yo diría, muy importante debate sobre qué fue la Revolución de Mayo. En primer lugar, si fue una revolución. En segundo lugar, quiénes dirigieron esa revolución, qué revolucionó la Revolución de Mayo. Y dentro de ese debate se han explayado una cantidad de opiniones. Tenemos la de Juan Pablo Feynman, por ejemplo, que ha sido un boom televisivo, opiniones con las cuales yo personalmente no acuerdo, pero que hicieron popular este debate. ¿Fue una revolución o no fue una revolución? Yo creo que, en primer lugar, y ya para meternos un poco en el tema de debate, yo creo que la Revolución de Mayo se gestó durante los 300 años anteriores al propio hecho revolucionario. Se gestó, diría, desde el mismo momento en que el invasor entró a América. No por nada, acá en Buenos Aires fueron necesarias 2 invasiones para que realmente el invasor español se asentase. Y no fue precisamente un camino de rosas ese asentamiento. Duró muchos años de masacres, muchos años de dolor y de exterminio del pueblo originario, que obviamente, si bien logró su objetivo, generó una honda oposición que se va desarrollando año tras año, cada vez de maneras más cruentas, en toda Latinoamérica, en toda América, hasta la famosa levantamiento de Tupac Amaru en 1780, que quizá fue el más acabado, el más masivo y el más conocido. Junto a esto, desde ya, no eran solo los pueblos originarios los que estaban siendo oprimidos. Yo creo que llega un momento hacia el 1800, donde la inmensa mayoría de los que poblaban América, llámese esclavos negros, que son los que después vienen a sustituir la mano de obra una vez exterminada de los pueblos originarios,
y los propios hijos de esta tierra, desde los comerciantes, los pequeños hacendados, los intelectuales criollos, hasta, decíamos en el artículo, hasta los sacerdotes criollos estaban bajo la férula de los sacerdotes españoles originarios de España, ¿no? O sea, se va gestando una amplísima oposición por todo lo que el carácter de colonia imprimía a el virreinato del Río de la Plata, para referirme en especial a este, que genera objetivamente la necesidad de que se oponga un amplísimo frente anticolonial, en particular porque era el enemigo principal, el enemigo español, pero como vamos a ver después, no solo antiespañol. Ese frente anticolonial es lo suficientemente amplio como para generar la necesidad de una revolución contra el invasor y el dueño de esta colonia, que era el imperio, si bien en decadencia imperio todavía, el imperio español. Entonces, primera conclusión, a veces para, digamos, polemizar un poquito con algunas de estas variantes que nombré anteriormente, es que la revolución se hizo necesaria para la gran mayoría de la población. Feynman dice, no puede haber sido una revolución porque la clase, la burguesía clásica, según él, era muy débil en Buenos Aires, lo cual es cierto. Y por otro lado, pone en cuestionamiento el apoyo popular, propiamente dicho, a esa revolución. Yo creo que el segundo, digamos, tema para avalar esto que estábamos diciendo es que desde fines del siglo XVIII se va conformando un grupo de intelectualidad criolla, y por criolla me refiero específicamente, digamos, a la latinoamericana y en particular a la de Buenos Aires, que va permitiendo la conformación de un proyecto alternativo a la dominación natural de España. Yo aclaro, esa dominación era considerada natural por los españoles y todos sus escritos así lo demuestran, igual que se consideró natural la dominación de los pueblos negros en África, al igual que se consideró natural la dominación de los indios en toda Latinoamérica. En general, esta dominación española era considerada un hecho natural, o sea, la naturaleza había, digamos, planteado esta jerarquía. Entonces, era necesario crear un proyecto alternativo que va desde lo ideológico hasta lo político concreto a esa vasta fundamentación de la necesidad de un imperio que sometiera a toda Latinoamérica. Es la intelectualidad criolla que se va generando, en particular, para ser muy sintéticos, en las cabezas de Castelli, Moreno, Monteagudo, que desarrollan sus estudios universitarios en Chuquisaca, o de Belgrano en la Universidad de Córdoba. Esa teoría se va alimentando de las corrientes más avanzadas en Europa, en economía y en política. Llámese un Rousseau, llámese un David Hume, un Adam Smith, y esos intelectuales con esas teorías de avanzada en Europa en ese momento transitan la realidad latinoamericana, la viven en las minas de Potosí. Hay un relato muy hermoso de Moreno cuando va a estudiar al Alto Perú, donde va en ese viaje hacia el norte y hacia el Alto Perú y se muestra sorprendido de la pobreza y sojuzgamiento de los indios, los esclavos, en todo el norte argentino. A mí, perdónenme que digamos, diga esta traspolación, pero me hace un poco acordar a veces al diario del Che cuando hace su primer viaje juvenil hacia el norte y empieza a descubrir palpablemente la pobreza en la que viven los pueblos latinoamericanos. O sea, Monteagudo, Castelli viven la ignominia de las minas de Potosí, viven, en el caso por ejemplo de Monteagudo, el levantamiento de Murillo en Chuquisaca, hecho por el cual va preso y logra fugarse de las cárceles del general Goyeneche. O sea, intentan y van tratando a través de sus obras teóricas y de su accionar político de sintetizar
las teorías de avanzada en el mundo con una realidad latinoamericana sumamente compleja y que está fuera de los libros. Yo quiero recordarles dos hechos que están en el artículo. Uno es que está en el artículo de Aramayo, que es la famosa monografía con la cual se recibe Moreno en Chuquisaca, que se refiere a la mita y al yaconazgo. Quiero referirles la obra de Monteagudo, una obra teatral brillante donde los dos personajes son Fernando VII y Atahualpa, una vez que Fernando está, digamos, retenido, preso por Napoleón en Francia. En fin, hay múltiples documentos que demuestran, o Belgrano en el Semanario de Agricultura, tratando de plasmar un proyecto de desarrollo agropecuario y económico independiente. O sea, se dio a partir del 1800 aproximadamente una paulatina, muy lenta, en un gran proceso de aprendizaje y de ensayo de error, de la conjunción de todo ese frente anticolonial que sufría, incluso sufría en carne propia, esos mismos intelectuales criollos también lo sufrían, donde se va dando esa confluencia para ir conformando un proyecto que, acorde a la época, en lo económico y en lo político, intentan ser alternativo a esa natural dominación española. O sea, este grupo no es improvisado, va debatiendo clandestinamente ese proyecto, conformando y aprendiendo unos de otros, cambiando sus integrantes, cambiando de integrantes incluso ese frente anticolonial en cada momento, hasta que se da, digamos, lo que yo considero el gran hecho de la revolución, previo a la Revolución de Mayo, que termina de desilusionarlo, por ejemplo, en torno a un tema muy concreto como son las invasiones inglesas. Ustedes recordarán todos, digamos, cómo este grupo, en un primer momento, inspirado en Miranda y en las logias latinoamericanas, confía en el progresismo inglés e incluso, previo a la etapa expansionista más virulenta de Napoleón, ilusionados también en digamos, la Revolución Francesa y todo lo que eso representa como posible alianza en contra de España. El hecho de las invasiones inglesas, y no me voy a referir en particular a eso, es un hecho que determina la desilusión, el comienzo de la gran desilusión en la confianza en que la alianza con otra potencia internacional pueda dirimir en la liberación de la dominación colonialista. Esto que hoy nos parece, digamos, a algunos obvio, no lo era tanto, igual que no lo es hoy a veces cuando en determinadas discusiones pareciera que sigue habiendo en otras potencias supuestamente progresistas la ilusión de poder, digamos, defenestrar a un enemigo imperial en las actuales circunstancias, confiando en las posibles alianzas o, digamos, discursos de otras potencias. No le fue fácil en 1809, 1808 decir, como dijo Belgrano, preferimos amo viejo a amo nuevo. No fue fácil, que en realidad querían decir ni amo viejo ni amo nuevo, cuando lo que avanzaba en el mundo no era el imperio español, que ya estaba en decadencia, sino el imperio inglés y el francés. Eso no quiere decir que el imperio inglés y el imperio francés no jugaran en la Revolución de Mayo, y que incluso sectores influenciados por ellos golpearan junto con estos patriotas. Quiere decir a qué apuntaban esos patriotas y hasta dónde llegaban sus ilusiones respecto de la posibilidad de alianza o de sucesión a un nuevo amo. Bien, para no hacerlo, no nos olvidemos un pequeño detalle, ¿no es cierto? En España, además, había un gran sector republicano y liberal
que también planteó realizar una alianza con los sectores republicanos y liberales de la intelectualidad criolla, apoyándose mutuamente y en los cuales tampoco los patriotas de Mayo confiaron. Por eso el planteo independentista, porque es cierto, esto da lugar a pensar, digamos, a pensar varias posibilidades de alianza. Yo creo que ese sector intelectual criollo, respondiendo a un pueblo que se había defendido prácticamente solo, porque las tropas españolas dejaron de existir o se fueron con el virrey Sobremonte en su gran mayoría cuando huyeron antes que los ingleses llegaran a Buenos Aires, apoyándose en un pueblo que había protagonizado una lucha heroica como fue contra el ejército inglés, donde además había cambiado el carácter de ese ejército y había pasado a ser predominantemente criollo, donde poseían las armas que nunca las devolvieron, igual que nunca devolvieron el protagonismo. Digo, esa intelectualidad criolla apoyada en ese pueblo definitivamente adhirió a un proyecto independentista. Claro está, fue un duro aprendizaje, muy largo de contar. Solo tomo un ejemplo, el 22 de mayo. Todo esto que estamos hablando se conjuga el 22 de mayo para que el virrey y el cabildo acepten un nuevo gobierno. Era un nuevo gobierno cuyo jefe seguía siendo el virrey, pero que aceptaba a sectores independentistas como Castelli en su gobierno. Cuando salen de esa reunión, todos, digamos, un gran sector contento del logro realizado, Moreno dice lo que diríamos hoy: nos han fregado. Nosotros no estamos para esto. Nosotros estamos para otra cosa. Y entonces fuerzan el 25 de mayo, donde efectivamente se da un gobierno, se constituye un gobierno apoyado en... ahora vamos a ver en quién apoyado en ese momento concreto en varios, entre otros el regimiento de patricios, más 600 personas que estaban en la plaza, logran constituir un gobierno plenamente criollo y anticolonial. Esto no... ¿Con esto qué quiero significar? Que incluso ese aprendizaje de esta fuerza intelectual se dio en el mismo momento de constitución del gobierno de la primera junta. Claro está, ese gobierno, digamos, también fue un frente anticolonial en el cual había diferentes sectores, algunos más débiles, otros más fuertes, y donde se empieza a luchar por la hegemonía desde el mismo momento que se constituye. Por eso es que Castelli y Belgrano se van a las expediciones hacia el norte, porque esa es la posibilidad de apoyatura real con la cual pueden ir construyendo una mayor hegemonía. Pero bueno, esa ya es otra historia. La primera junta dura 7 meses nada más de gobierno, y en esos 7 meses desarrolla una actividad infernal que está plasmada, y yo no me voy a referir, en el plan de operaciones de Moreno y de muy probablemente Belgrano. Principalmente empiezan los procesos de ruptura a partir de las medidas que se van tomando. La que quizá hiere más profundamente es aquella que deroga todas las prerrogativas feudales en torno a los títulos nobiliarios, que esto se da en el mes de 3 de diciembre, si no me equivoco, de 1810. ¿Qué pretendía esa primera junta? Un congreso constituyente que efectivamente realizara lo que en la idea de Moreno era un nuevo pacto social, y que devino en una junta grande y no en un congreso constituyente. Esa junta grande, a diferencia de un congreso constituyente, efectivamente termina de definir la hegemonía a favor de los sectores opuestos a Moreno.
Y es ahí cuando empieza el retiro de Moreno, de Paso, de varios, el encarcelamiento de French Beruti, etc. Y, digamos, esa lucha no termina, pero en lo que hace a la primera junta sí termina. Y viene toda una dura pelea en la cual están los 14 años de guerra civil, en el medio de los cuales Buenos Aires dirime su propia hegemonía. Bien, esa polémica, salvando todas las diferencias históricas, que por supuesto creo que todos somos conscientes, aspectos de esa polémica y de esa lucha se proyectan todavía hoy. Por eso quizás el interés de la gente en discutir cómo se constituyó esta nación. No es casual. ¿Por qué? Porque es plantearse, bueno, pero ¿qué estuvo en el origen de esto que está pasando? ¿Fue realmente una revolución? Hay gente que dice, ojalá hubiéramos quedado en manos de los ingleses. Ojalá, como si en realidad no hubiera aspectos de aquella polémica que prosiguen hoy, salvando las diferencias históricas que son enormes. Yo creo que este tema de, por ejemplo, cuál es el papel de los monopolios extranjeros cuando vienen a un país, si vienen para el desarrollo, para fomentar el desarrollo, o vienen para extraer fabulosas ganancias y llevarlas afuera, como sucedió aquí en montones de circunstancias, la última en la gran rebelión del 2001, donde justamente fue palpable a qué viene el capital extranjero cuando se afinca como proyecto de inversión principal en un país dependiente como el nuestro. El proyecto de Moreno precisamente no era no aceptar la inversión, por el contrario, pero el problema era quién tenía el Estado y quién ponía las reglas para que esa inversión extranjera se colocara al servicio de un proyecto nacional. La preeminencia del mercado interno sobre la exportación, lo cual no quiere decir que no se haga exportación, sino cuál es la preeminencia. Esto fue planteado por Belgrano y por Moreno. ¿Cuál era el proyecto de exportación principalmente? ¿Las materias primas o las materias primas elaboradas? ¿Proceso de industrialización propio o entrega de las materias primas para que sean procesadas con todo lo que atañe al valor agregado fuera del país para después ser vendidas? ¿Cuál es la política de créditos con el extranjero? Que después, bueno, esa polémica deviene en todo el proceso de Rivadavia. En fin, creo que, vuelvo a repetir, esto y muchísimo más hacia por qué este debate es hoy tan importante incluso para sectores de la juventud, que siempre vieron el estudio de la Revolución de Mayo como un estudio libresco que estaba desconectado de la historia presente. Esto tampoco es casual, esto viene de la década del 80, de cuando se construye la historia nacional, o sea, el discurso que las mismas clases dominantes que generan el proyecto del 80 deciden elaborar como historia para que sirva a su proyecto. Bien. Para sintetizar, nosotros creemos que sí hubo una revolución, que esa revolución fue fundamentalmente anticolonial, que duró, digamos, un proceso de 14 años de guerra civil en las cuales participaron y murieron cientos de miles de patriotas, desde negros hasta criollos. Que el propio hecho de la Revolución de Mayo contó con el apoyo popular de todo lo que se había gestado en las invasiones inglesas, apoyados en regimientos criollos que eran gente del pueblo de Buenos Aires, que además el aluvión de los arrabales de Buenos Aires al mando de French y Beruti apoyaron en concreto en esa plaza el proceso revolucionario, que de no haber sido por eso, directamente no se hubiera podido realizar lo que se realizó el 25 de mayo. Que esa revolución inaugura una nueva etapa en la Argentina y que por ende nosotros la festejamos, claro que la festejamos.
la festejamos como un hito clave en nuestra historia nacional y en nuestro desarrollo nacional y popular, y que empieza a crear una tradición de lucha y rebeldía del pueblo argentino en contra de los invasores y en contra de los invasores disfrazados. Está en la continuidad de la historia, digamos, del estudio de todo este proceso, de la política, de la economía, llegar a esa conclusión. Bien, nada más. Para empezar, bueno, José Feynman no es un historiador, así que José Feynman es muy buen polemista, a veces dice una cosa, a veces dice otra. Lo más importante de Feynman es que sirve para pensar. Entonces uno ve que una frase suena bien y entonces se tiene que poner a pensar a ver si tiene asidero real. Y está bien eso, está bien que haya gente que haga pensar. Por otro lado, concuerdo con que fue una revolución, la Revolución de Mayo, y yo el trabajo que que publiqué en la revista y que, bueno, pensaba desarrollar no exactamente tal cual ahora, tiene que ver con el 25 de mayo nació la patria, porque hay gente, historiadores también, que dicen, bueno, está bien para el pueblo eso de que es el bicentenario de la patria, pero en realidad la independencia fue en 1816. U otros dicen, bueno, el Estado-Nación surgió en 1860 o en 1880. Entonces, cuando la gente dice el 25 de mayo de 1810 nació la patria, los historiadores muchas veces se sonríen con desdén por la ignorancia que encierra esa sentencia naturalizada en los argentinos. Entonces, bueno, tiene sentido preguntarse ahora si realmente nació la patria en 1810 y en qué estamos pensando nosotros cuando hablamos de patria y qué idea de patria se tenía en 1810. Es decir, tenemos que trabajar sobre dos ejes. Digamos, por un lado, lo que se pensaba en el siglo XIX y por otro, lo que pensaban los historiadores que pensaban sobre esos acontecimientos y sobre la patria. Entonces, si vamos a ver qué es lo que pensaban los revolucionarios de Mayo, tenemos el plan de operaciones que tiene como nombre Plan de las Operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia. Es decir, en mayo de 1810 se hizo esa junta, esa revolución, se inició esa revolución que hizo un plan de operaciones que fue proyectado por Manuel Belgrano, aprobado por toda la Junta el 18 de julio de 1810 y escrito por Mariano Moreno. Es decir, todos estaban de acuerdo en que eso había que hacerlo. Habla en ese plan de operaciones, se habla del sacudimiento de una nación, de las medidas más conducentes, que había que tomar las medidas más conducentes para la salvación de la patria, del emprendimiento de la obra de nuestra libertad, ¿no es cierto? Y además nosotros podemos, o sea, escuchábamos con emoción
las estrofas del himno que daban cuenta en 1813 de la lucha revolucionaria que existía en nuestro país y en América del Sur para, en América del Sur no solamente, porque en el himno también se habla de la lucha de Morelos en ese momento, después del fusilamiento de Hidalgo. Entonces, vemos que se habla de la lucha de toda América hispana para liberarse del yugo con voces que después, cuando se quisieron amigar con el reino de España, las sacaron para limar asperezas a todas esas estrofas, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, está bien, hay que amigarse, no vamos a seguir insultando a todos los ingleses porque Inglaterra tenga a las Islas Malvinas, pero vamos a seguir reivindicando a las Islas Malvinas. Entonces, ¿qué pasa con los historiadores? Bueno, hay algunos historiadores que si hablan con otros historiadores dicen, bueno, no más específicamente, pero en general Alperindongui, que no es digamos, ningún revolucionario, dice que la independencia significa la identificación de la causa revolucionaria con la de la nación, nacida ya de un curso de hechos que es irreversible. Es decir, la nación argentina había surgido con el irreversible curso de hechos iniciados con la Revolución de Mayo. Eso es lo que está diciendo. Cuando se habla de nación, nacionalismo, hay un autor que es Benedict Anderson, que escribió Comunidades Imaginadas, que dice que la nación es una comunidad imaginada porque no existe, digamos, uno no conoce a todos los miembros de la nación, pero se los imagina. O sea, uno está en otro lado, escucha el tono de un argentino y dice, es mi compatriota, ¿no es cierto? Mientras que uno no lo vea robando, todo bien. Pero la cuestión es, uno se imagina a los demás habitantes como compatriotas, uno sabe que la patria de uno tiene límites, se la imagina limitada, se la imagina soberana, ¿no es cierto? Con determinadas características, la nación necesita tener un Estado, es una comunidad que lucha por autogobernarse, si es que no está autogobernándose. Entonces, la nación, para Benedict Anderson, es una construcción, pero es una construcción colectiva. Pero cuando hablamos de que es una construcción colectiva, las construcciones no son imaginarias, no existen nada más, sino que se construyen y existen, ¿sí? Entonces, no podemos decir que no existía algo que ya estaba existiendo en el himno, en el plan de operaciones, ¿sí? Todavía en 1810 no se podía asegurar cuáles de los territorios del antiguo virreinato iban a estar en las Provincias Unidas, cuáles se independizarían por sí mismos, cuáles a lo mejor, bueno, quedarían bajo la órbita de España, si alguno, digamos, porque
ustedes piensen, en 1814 recién se sacudió, digamos, Montevideo quedó bajo la órbita de los criollos. Pero decir que no existía la nación argentina, que no existía la patria, porque la patria todavía no tenía los límites que tiene ahora, o porque no se imaginaba cómo era, cómo iba a ser. Es como decir que yo soy yo nada más que ahora con 56 años y yo no era yo cuando tenía 2 años, que no me imaginaba que era lo que iba a ser ahora, ¿sí? Todos saben que los escritos de Marx cuando era joven fueron diferentes de los que hizo en su época madura. Borges renegó, ocultó textos un poco más nacionalistas de cuando era joven, para cuando fue una persona cosmopolita. Así que vamos a ver que el no estar definido todavía no implicaba que no hubiera un sentimiento de nación y de patria. Y esto vamos a ver que se puede ver desde el primer momento, porque el 25 de mayo de 1811 se celebran las fiestas mayas. Es decir, que la revolución se preocupa por establecer, por ir estableciendo mediante la fiesta popular un ideario y se fue preocupando por ir haciendo esa construcción de la nación a través de las fiestas, ¿sí? Siguiendo con las tradiciones de las fiestas patronales coloniales, ¿no es cierto? Pero dando cuenta de seguimos siendo lo de antes, pero ahora somos nosotros, ¿sí? Es decir, estableciendo una identidad. Y las palabras de Al Gran Pueblo Argentino Salud, en el himno, están muy claras. Por otra parte, uno, cuando se proclama patria, nación, necesita, como dice acá este centro cultural, tener raíces. ¿Y dónde se buscaron esas raíces? En el Imperio Incaico. Entonces, todos sabemos que el nombre de nuestro país, de nuestro territorio, proviene por ser la puerta de entrada y de salida del producto de explotación del Alto Perú, de La Plata. Argentina quiere decir plateada, el río de la Plata también, entonces es por eso. Y vamos a ver que, como recién había dicho Gloria muy bien, los que fueron a estudiar, porque ustedes saben que la mejor universidad de Sudamérica estaba en Chuquisaca, la Universidad de Córdoba empezó a tener prestigio recién gracias a Dean Funes, que fue un prestigioso jurista y que le dio realce. Esto lo dice el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, en las memorias de Mariano Moreno, que gracias a la acción del Dean Funes, la Universidad de Córdoba empezó a tener sólidos fundamentos, porque antes era demasiado provinciana. Ustedes saben que los que tenían dinero mandaban a sus hijos a estudiar a España, que se consideraba que ahí estaban las mejores universidades, como Manuel Belgrano, por ejemplo, que se fue a estudiar a España. Y los que
no tenían tanto dinero, pero tenían un poco, o tenían algún sponsor, digamos, como tuvo Mariano Moreno, que para poder ser sponsoreado primero fue a estudiar como sacerdote, y después cuando le dio visto bueno el sacerdote que lo estaba sponsoreando, siguió ciencias jurídicas porque le dijo, bueno, yo te sigo bancando, estudia lo que te gusta, ¿no? Y además, bueno, se casó jovencito, por suerte hizo todo, digamos, todo rápido, porque ya que tuvo una vida corta, la tuvo muy completa. Pero la gente que fue a estudiar al Alto Perú, veía, se veía, por un lado, la grandeza de los antepasados, y se veía la miseria y la explotación del presente a principios del siglo XIX. Y es por eso que dice así como en Buenos Aires se hacen las fiestas mayas, Castelli en el Alto Perú, Castelli estaba en el Alto Perú con tratando de dominar esa región, en el Alto Perú festeja en las puertas de Tiahuanaco el primer aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo la grandeza de los antepasados. Y es por eso que la marcha patriótica, el himno nacional, dice, como bien ha cantado, se conmueve del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. También el Congreso de Tucumán habla de que nos investimos del alto carácter de una nación libre e independiente, y la propuesta de Manuel Belgrano de poner en el trono a un inca fue mayoritaria. Nosotros tenemos que pensar que en 1816, cuando se estaba discutiendo la forma de gobierno, los congresales en Tucumán decidieron que sí, que estaba bien que se ponga como rey a un descendiente de los incas. Pero Anchorena le dijo en una carta a Rosas, ¿te imaginás que no vamos a poner a un indio de la casta de los chocolates sacado borracho de una pulpería? O sea, en Buenos Aires fue la que se opuso a la monarquía incaica, y se interpretó que por esa oposición Buenos Aires era republicana. Pero en realidad no fue así, ¿no es cierto? Vamos a ver que Buenos Aires fue la que mandó las expediciones secretas para las misiones secretas para tratar de coronarnos con un monarca europeo. Así que vamos a ver que en esa época ya se hablaba de nación libre e independiente. Independiente agregan porque sabían que había gente que no estaba con el proyecto de todos y preferían dejarlo abandonado a Artigas y a los pueblos del litoral a su suerte, porque Buenos Aires no los podía dominar, ¿no es cierto? Entonces algunos de los congresales pidieron, hay que agregarle acá que no queremos al pueblo de España, pero a otras potencias tampoco. Y entonces se agrega a la Declaración de la Independencia y de toda otra potencia extranjera, ¿sí? Y eso es importante, porque Pueyrredón lo firma, pero no lo cumple, porque es el que somete, es el que provoca después la ruptura de la nación, lo quiere hacer volver
a San Martín para que domine al litoral, y San Martín se rechaza eso. Y después, los culpables de haber abandonado el litoral a la suerte de la dominación portuguesa, le echaban la culpa a San Martín de que hubiera caído el gobierno central, ¿sí? Y entonces hay mucha gente que dice, ¿cómo van a hablar de una nación si hubo repúblicas entre medio? Claro, Santa Fe se dio su propia constitución mucho antes que la de 1853, ¿no es cierto? Pero, digamos, hubo república en Entre Ríos, hubo república en Tucumán, pero no se imaginaban repúblicas como independientes, sino como confederadas. Por ejemplo, nosotros tenemos que Paraguay, que no se sometió a Buenos Aires, pero sí firmó un tratado de federación con Buenos Aires, recién se declaró independiente por presión de Inglaterra en 1843. Diciendo que en 1843 que la proclamaba retroactivamente a 1811, que es la fecha de su primera junta. O sea que en esa época, cuando Inglaterra la estaba presionando a Paraguay para que se declare independiente, Rosas le había dicho a Paraguay, no le conviene declararse independiente, porque independiente lo va a presionar Inglaterra, lo va a presionar Brasil. Así como estamos, nosotros somos todos hermanos. Evidentemente, los ingleses supieron hacer bien sus embajadas, ¿no es cierto?, su política exterior. Entonces, digamos, pero es medio difícil porque, claro, uno puede decir, nació la patria, pero dicen, no todos querían una patria independiente el 25 de mayo de 1810. Es cierto. Uno puede tomar documentos de mayo de 1810, donde muchos no querían ser independientes. También tomamos embajadas de Alvear, prócer, patriota, director supremo, que le dice al rey Fernando VII que en realidad nosotros queremos ser colonia de España, que si no fuera por este insubordinado de Artigas, ya estaríamos bajo su órbita. Como Fernando VII no le da bolilla, entonces le pide ser colonia a Inglaterra. Inglaterra tampoco le da bolilla porque ya los habíamos sacado Carpiento en 1806 y 1807. Es decir, es como decir ahora, ¿quiénes quieren ser independientes y quiénes no quieren serlo? Es muy claro. Hay gente que prefiere hacer fracasar. En este momento la Argentina no está en una crisis económica en consonancia con Europa, Estados Unidos, digamos, hay una crisis tremenda, se está aumentando las edades jubilatorias, se está bajando los montos en Europa, y acá en este momento vemos que si comparamos los montos de jubilación de ahora con los que había hace 10 años, uno ve que no está tan mal. Sin embargo, bueno, estamos en momentos donde hay gente que no quería que saquen las retenciones, que quería que saquen las retenciones, y que está hablando de un 82%, que es muy justo, pero hay que ver de dónde se financia eso. Es decir, hay muchos proyectos en este momento
de país, de patria, de nación, y había proyectos diferentes en ese momento. Lo que no quiere decir que por haber distintos proyectos de patria en ese momento la patria y la nación no existieran. Vamos a ver que para ver cómo vieron los escritores a la patria, ¿sí? Nosotros tenemos que nuestra historia patria está narrada a partir de los escritos de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre le había dicho a Sarmiento, cuando estaban luchando en contra del Chacho Peñalosa, le había dicho a Sarmiento, esta patria que estamos haciendo y rehaciendo. Sabía que era un hacedor de la patria, pero bueno, haciendo y rehaciendo porque ya estaba hecha de antes, y haciendo porque la querían hacer distinta. ¿Y cómo? Rehaciendo. Él recibió todo el legado, todos los archivos de San Martín y quemó todas las cosas que no le gustaban. Y entonces salió una historia de ahí. Y esa historia fue transmitida con determinada visión en las escuelas. Cuando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a venir miles y miles de inmigrantes, los que se consideraban patricios consideran que hay gente que empieza a exigir demasiado derechos. Los trabajadores tienen derechos. Son todos anarquistas, socialistas, después comunistas, sindicalistas, gente que viene a exigir a un gobierno, a trabajadores, nosotros que le estamos dando el pan. ¿Cómo van a exigir eso? Los gauchos son sumisos. Rescatemos la figura del gaucho. Rescatemos la figura del español, no estos que no saben hablar. ¿No es cierto? Entonces, digamos, empezó a hacerse un nacionalismo xenófobo que luchó en contra de las ideas que promovían un mayor bienestar para toda la población y que instauró en 1917 el Día de la Raza. El Día de la Raza, que no era la raza de lo que después se dijo el crisol de razas, ¿sí? Sino que era la raza hispánica, con el gaucho, pero no el gaucho pobre, sino el gaucho vestido de estanciero, ¿sí? Entonces, digamos que también en 1880, 1900, para tratar de amalgamar a toda esa gente que estaba viniendo, bueno, se hizo la ley de educación laica, común, gratuita y obligatoria, que estaba muy bien, pero acá Juan Álvarez, un historiador de esa época, critica al gobierno porque dice, se piensan que solamente con hacer cantar el himno y venerar la bandera y la escarapela se construye la nación. No, la nación se construye estudiando la historia como fue, con bases sólidas, ¿no es cierto? O sea, ella empieza a estudiar los fundamentos económicos de la historia argentina. Hay un muy buen librito que a nosotros nos hicieron leer en la facultad y que todavía, después de más de 30 años de haber terminado, lo sigo releyendo, ¿no es cierto?, que es Las Guerras Civiles en Argentina. Se analiza muchísimas cuestiones así de la economía
de nuestro país que dan que pensar, porque es una historia más crítica que esa que nos transmitieron a través de Ibáñez, por ejemplo, ¿no es cierto? Para decirlo de nuestra época, porque grosso sería el anterior. Así que vamos a ver qué celebración, por qué, digamos, a mí me llamó la atención muchísimo que se tomara, ¿no? en la década del 80 y 90 tan firmemente los postulados del historiador Juan Carlos Chiaramonte, que dice, bueno, la Argentina en realidad no se llamaba así, es un nombre que utilizó un poeta, pero los argentinos en realidad respondían a Buenos Aires, un cordobés se decía que era cordobés, no se decía que era argentino, en fin, los altoperuanos se decían altoperuanos, pero digamos que él hizo todo un análisis muy concienzudo, diciendo que, bueno, había un proceso, después del proceso independentista hubo un proceso desde la ciudad soberana, sucedida por el Estado provincial, y bueno, digamos, hizo todo un análisis de cómo se fue haciendo la Argentina, pero una cosa es decir, el proceso de conformación que fue teniendo el Estado argentino, y otra cosa es decir, el Estado nacional nació, la patria nació en 1880, como empezaron a decir muchos historiadores, que se reían si, por ejemplo, hubo un congreso no un congreso, unas jornadas de historia argentino-chilena liderada por el hijo de un historiador muy conocido, y se dijo ahí, ¿y qué dirían ustedes? Éramos todos historiadores, había algunos profesores de didáctica de la historia y había alguna gente de editorial. ¿Qué dirían ustedes si yo dijera que San Martín es argentino? Y entonces, por supuesto, lo que querían que dijeran, no, San Martín era español, ¿no? Eso es lo que quería que dijeran, porque los padres de San Martín eran españoles, y San Martín fue criado y educado por una familia española. Y inclusive algunos dicen sí, el acento gallego, qué sé yo. Y yo le digo, San Martín, por haber nacido en Corrientes, estaba bajo la órbita, Corrientes estaba bajo la órbita de Buenos Aires. Pertenecía al concepto de Argentina. Él cuando vino se llamó a sí mismo español americano, después americano, y cuando ya estuvo en Chile era argentino. O sea, luchaba por los intereses americanos, pero ustedes saben que la identidad se da por oposición. Y entonces él en España se sentía americano, pero él en Chile se sentía argentino y lo hacían sentir argentino. Porque no es solamente como uno se siente, sino como los demás lo hacen sentir. Ahora, ¿por qué él en España se sentía americano? Y por algo que callaron los historiadores a partir de 1930, que es el mestizaje de San Martín. Mitre
cuando fue el centenario del nacimiento de San Martín, había dicho, tanto su madre natural como la civil dijeron que San Martín fue un hijo barato. Ahora, ese texto que estaba así, después en algún momento fue, o sea, si ustedes lo van a buscar en la Biblioteca Nacional, está como les digo. Pero después en internet le sacaron ese pedacito, ¿no? Porque claro, comprometía demasiado. Digamos, había muchos, o por ejemplo, Alberdi lo fue a visitar cuando era anciano, San Martín, y dicen, no es tan morocho como me lo había imaginado. Es decir, evidentemente la gente cuando tiene el pelo blanco y pasa más tiempo adentro, es más blanco que si es un militar joven y está todo el tiempo al sol. Evidentemente. Entonces, por algo Marco del Pont, que había sido el militar español vencido por él, dijo con desprecio, yo firmo con mano blanca, él firma con mano negra. Como diciendo, me venció pero es inferior a mí. Entonces, algo hizo que San Martín en España se sintiera americano, ¿sí? Y era su origen mestizo. A lo mejor alguna diferencia de afecto de parte de su madre, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero de su madre, digamos, de la civil, como dice Mitre. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar que ¿qué gana, o sea, qué ganaba Romero diciendo eso? ¿No es cierto? Como diciendo, yo soy superior a vos porque yo digo que San Martín era español y vos decís que es argentino. Entonces, yo no me iba a poner a polemizar ahí en todo, pero cuando salió le dije, ¿y qué me diría y qué me diría usted si yo le pregunto si quién era la madre de San Martín? Y esto todavía no había sido con el libro de Hamilton, de García Hamilton. Ni el de Chumbita tampoco, todavía no habían salido esos libros. Pero lo que pasa es que cuando fue en 1992 yo había ido a una conferencia donde habían ido gente de comunidades indígenas y había alguien que dijo, sí, los grandes próceres descendientes de indígenas y había mencionado a San Martín, y entonces yo cuando salió le dije, ¿y qué prueba tiene usted de que San Martín fuera mestizo? Porque bueno, uno sabía que la ama de leche había sido una indígena, ¿no es cierto? La que le había dado la teta era una indígena, que había sido su niñera, además de su ama de leche. Es decir, había tenido un contacto muy exclusivo con Rosa Guarú. Pero ¿qué es lo que le hace suponer eso? ¿Qué prueba hay de eso? Y me dijo, bueno, en Corrientes todos saben eso. Pero además, Washington Abadí dijo que está la partida de nacimiento, el acta de bautismo de la hermana menor de San Martín, que tiene 5 meses y medio menos que San Martín. Entonces, yo en ese momento me agarró toda, digamos, y entonces me fui a Colonia a buscar el libro, y no lo encontré. Me dijeron, no, lo tiene el obispo en Mercedes, Uruguay. No lo pude ver. Pero después, bueno, donde está el archivo de San Martín, en el Museo Mitre, vi toda la cuestión, porque hubo toda una polémica entre los historiadores de si la hermana había nacido en 1778, como se dijo, hasta 1930,
o si había nacido en 1771. Bueno, resulta que en 1930 apareció una nueva acta de bautismo corrigiendo la anterior, diciendo que la hermana menor de San Martín era la mayor. O sea que cuando su madre mencionó en el testamento todo de orden de mayor a menor, se había equivocado y tendría que haber puesto a la hija primero. Pero bueno, la cuestión es que esto no tiene mayor sentido si no es para explicar por qué por qué nace la vocación patriótica de algunos, ¿no es cierto? ¿Por qué nace la identidad como americano de alguien que no lo era? ¿Por qué nace su identidad como argentino? Pero además, San Martín, después, por ejemplo, en las cartas a Rosas, le dice yo como argentino. Yo digo, ¿pero cómo? Acá alguien va a decir que San Martín no era argentino, si San Martín dice en sus cartas yo como argentino. Está bien, no lo había dicho cuando llegó en 1812 a Buenos Aires, pero se había asumido como argentino en 1835, en 1848. O sea, tenemos que ver y ver que algunos que son próceres para alguna historiografía, para San Martín eran traidores, porque ningún patriota puede ponerse en contra de su patria aliándose con el extranjero. Eso es lo que había dicho San Martín, aunque dijera, bueno, yo no estoy de acuerdo en un 100% con el gobierno de Rosas. Sé que tiene abuso de autoridad, pero lo otro es peor, ¿no es cierto? O sea, como que... Y bueno, entonces vamos a ver que me parece que hay... yo en ese momento le dije a ese historiador si no le parecía peligroso, porque estábamos en época de Menem, que con esa desnacionalización que estaba haciendo de la historia, no le diera de comer a los buitres en un momento en que el Estado había sido destrozado por el gobierno nacional. Es decir, él y muchos otros, con teorías así, estaban ayudando a fundamentar la destrucción del Estado argentino, a darle, digamos, a ser intelectuales orgánicos de la destrucción. Digamos, por algo es que para la Junta Militar el aniversario más glorioso que fue el de la conquista del desierto. Eso fue la fiesta, digamos, más importante, la ruta que se inauguró tuvo ese nombre, ¿no es cierto?, en la que va hacia Bariloche, en fin. Así que nosotros sabemos que estos cifallos que tienen un pensamiento antinacional, bueno, tienen vida corta porque en este momento ya no están tan convocados por los diarios que todo el tiempo les estaban dando de comer, y nuevamente el ser nacionalista no equivale a ser fascista o nazi, porque habla siempre de un sano nacionalismo para decir, no, yo soy nacionalista, pero como los liberales del siglo XIX, no como los fascistas del siglo XX. Bueno, hay que defender la nación y hay que seguirla construyendo, y yo creo que entre todos se está haciendo
y con los emprendimientos acá de raíces, de la marea y todo eso se logra muy bien. Muchas gracias.